Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos, en esta tarde para poder compartir el estudio del libro de Apocalipsis. Los extraño a todos los discípulos de los miércoles a las 11 de la mañana y esperemos muy pronto poder volvernos a reunir y poder compartir el tiempo de oración, de alabanza y de estudio de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y vamos a disponer nuestros corazones para exaltar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que cierra tus ojos ahí desde tu casa y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, el Dios poderoso de Abraham, el Dios de los milagros, el Dios poderoso de Isaac, el Dios de las promesas. Y también eres el Dios poderoso de Jacob y de toda la nación de Israel, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, Padre. Te adoramos en este día, Señor, y queremos cantar a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Este canto tiene la letra de la bendición sacerdotal de Números capítulo 6. Quiero que lo escuches y que recibas esta bendición. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto
y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos a disponer ahora nuestra mente y nuestro espíritu para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues es un privilegio estar con ustedes una vez más en este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Ha sido un verdadero deleite poder enseñar la palabra de Dios y llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Vamos a estudiar el día de hoy un tema muy interesante que se titula Una visión del Cordero de Dios. Una visión del Cordero de Dios. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5, por favor. Vamos a leer todo el capítulo 5. Son 14 versículos y vamos a disfrutar esta lectura. Así que voy a dar lectura a Apocalipsis capítulo 5. Dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A lo largo de la historia ha habido muchos pretendientes a tronos terrenales que han querido conquistar no solamente su nación, sino a otras naciones y al mundo entero. Han querido ser los reyes del mundo, exigiendo obediencia de todas las naciones y pueblos que han conquistado. El primero y más grande de estos usurpadores ha sido Satanás. Satanás inspiró a multitudes de seres humanos y de seres angelicales a que lo siguieran, bajo la promesa de que él establecería un reino en el planeta Tierra, les ofrecería gobiernos, les ofrecería autoridad, les ofrecería poder. Después de Satanás hemos encontrado muchos gobernantes, desde luego inspirados por Satanás, influenciados por el enemigo, tales como Nabucodonosor, Alejandro Magno. Todos los emperadores romanos quisieron conquistar más allá de las fronteras del imperio. Atila, Gengis Khan, y en la historia contemporánea Napoleón Bonaparte soñaba con conquistar toda Europa y todo el mundo, igual que Lenin en Rusia, que Stalin, y más adelante Adolfo Hitler escribió un libro titulado Mi lucha. Y ahí en ese libro él hablaba de un sueño. Él soñaba con conquistar toda Europa, toda América, África y Asia y convertirse en el rey del mundo. Ese reino se llamaba el Tercer Reich o el Tercer Reino y consistía en un imperio mundial gobernado por Hitler que duraría 1000 años. En el futuro, después de Hitler y de todos estos gobernantes, surgirá el último gobernante satánico, llamado el Anticristo. Y por un tiempo, y bajo la soberanía de Dios, se le permitirá gobernar el mundo entero durante un periodo de 7 años. Así que el Anticristo, junto con Hitler, con Stalin, con Napoleón, con los emperadores romanos, tienen algo en común. Y eso que tienen en común es que son unos fracasados, porque ninguno de ellos ha logrado conquistar todo el mundo. Y cuando Satanás a través del Anticristo logre parcialmente conquistar todo el mundo, será un imperio temporal. Sus días están contados. Satanás y todas sus huestes diabólicas y todos los gobernantes humanos que han querido conquistar el mundo son unos fracasados, son unos cobardes y jamás lograrán cumplir sus planes perversos. Esto se debe a que solamente uno tiene el derecho, el poder y la autoridad de gobernar sobre este planeta Tierra. Y me refiero al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Rey soberano del universo. Él creó todas las cosas que existen, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Así que Él es el único con el derecho de gobernar este planeta. En este capítulo de Apocalipsis, Juan se da cuenta de que en el cielo, después de la visión del capítulo 4 y de los mensajes a las 7 iglesias, Juan tiene esta visión, y en esta visión en el cielo ocurre una búsqueda. Se está buscando a alguien digno para seleccionar a ese digno y después alabarlo y adorarlo con un nuevo cántico. En el versículo 1, regresamos a Apocalipsis capítulo 5, dice el apóstol Juan: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es importante saber que la mano derecha en la Biblia es un símbolo de autoridad y de bendición. Esto no quiere decir que Dios tenga manos, o que Dios tenga pies, o que Dios tenga ojos, porque Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4. Dios no es materia. Dios no tiene un cuerpo físico como el que tú y yo tenemos. Entonces, cuando en la Biblia encontramos estas figuras de lenguaje hablándonos de la mano derecha de Dios, o de los pies de Dios, o de los párpados de Dios, esto en teología se llaman antropomorfismos. Son figuras de lenguaje que el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para revelarnos un atributo de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies, esto nos habla de que Dios es todopoderoso, de que Él está gobernando sobre el planeta. La tierra está debajo de sus pies. Eso no quiere decir que Dios tenga pies, sino que es una representación de la omnipotencia de Dios. Cuando la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que sus párpados todo lo examinan, no quiere decir que Dios tenga párpados o que tenga ojos, sino que nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo. De la misma manera, aquí en el versículo 1, cuando la Biblia nos habla de la mano derecha de Dios, no nos está hablando de que Dios tenga manos o pies, sino es un símbolo de su autoridad, es un símbolo de su poder. Así que Juan, aquí en el verso 1, ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Dios en esta visión tiene un libro en su mano derecha. Él se encuentra sentado en su trono de autoridad, en su trono de poder, y ahí desde ese trono se le ve con este libro en su mano derecha. Esto nos habla de que ese libro contiene la autoridad de Dios. Ahora, en el versículo 1 se nos enseña también que este libro está escrito por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Y esto nos revela algo muy, muy interesante. Algunos han pensado que este libro es un códice. Los códices aparecieron hacia el segundo siglo y se parecían a nuestros libros actuales, que están escritos al anverso y al reverso de las páginas, como la Biblia que tenemos el día de hoy. Sin embargo, en los tiempos que Juan escribió el Apocalipsis, estos códices todavía no existían. Entonces este libro no puede ser un códice, porque estos aparecieron hasta el siglo II y III. Más bien lo que Juan está viendo es un rollo, los cuales ocasionalmente se escribían de ambos lados en los tiempos de Juan. El lado exterior contenía un resumen del contenido del rollo. Así que por dentro se escribían estos rollos con letras pequeñitas
se enrollaban de un lado, se enrollaban del otro lado, así que quedaban dos rollos, una especie de dos círculos que se unían. En la parte interior estaba escrito el contenido del rollo, pero en la parte exterior estaba escrito con letras más grandes un resumen de lo que había en la parte interior. Estos rollos reciben el nombre de opistógrafos. Así que estos rollos eran pedazos grandes de papiro o pieles de animales enrolladas desde los dos extremos hacia la mitad. Estos opistógrafos, escritos por ambos lados, tenían un uso privado solamente y no se vendían. Así que la palabra libro que aparece en el versículo 1 es la palabra biblos, que se refiere a uno de estos opistógrafos o rollos. ¿Y qué es lo que contenían estos rollos en el tiempo de Juan? Bueno, el doctor Robert Thomas, en su comentario al libro de Apocalipsis, nos explica qué contenían estos rollos. Escuche, este tipo de contrato se conocía por todo el Oriente Medio en los tiempos antiguos. Los romanos los usaban desde la época de Nerón. Todo el contrato se escribía en las páginas interiores y se sellaba con 7 sellos. Entonces el contenido del contrato se describía brevemente con letras más grandes en la parte exterior. Todo tipo de transacciones se efectuaban de esta forma, entre ellas los contratos de matrimonio. Si tú te casabas allá en los tiempos del apóstol Juan, se escribía todo el contrato de la boda por adentro del rollo, se enrollaba en ambos extremos y por el lado exterior se ponía en letras grandes un resumen de todo el contenido del rollo. Pero no solamente se usaban para bodas, también se utilizaban para contratos de alquileres de bienes inmuebles, para contratos de liberaciones de esclavos. Cuando a un esclavo se le daba su libertad, se escribía este tipo de opistógrafos y se le entregaba al esclavo. También estos rollos se utilizaban para emitir facturas de contratos y de fianzas. Pero aquí en Apocalipsis 5, versículo 1, estos rollos o este rollo que tiene Dios en su mano derecha no es un contrato de matrimonio, tampoco es un contrato de alquiler, tampoco está hablando de liberar esclavos ni de emitir facturas, sino que el uso más frecuente de los rollos en los tiempos de Juan era para redactar títulos de propiedad. Cuando una persona compraba un terreno, una casa, un bien inmueble, se iba ante los escribanos, que serían el equivalente a los notarios públicos de la actualidad, y en todo el rollo se anotaba las características del bien inmueble, si era una casa, cuántas habitaciones tenía, cuántos metros cuadrados tenía el terreno, y todas las características de la casa se escribían en el anverso. En el reverso, como ya lo explicamos, se escribía un resumen de los puntos principales, se enrollaba y se le entregaba al propietario. Así que el rollo que tiene Dios en su mano derecha en el versículo 1 es un título de propiedad, sellado con 7 sellos. ¿Y qué contiene este título de propiedad? Escuche. Este rollo es el título de propiedad del planeta Tierra que el Padre está a punto de darle a su Hijo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 5. Jesucristo es el propietario, el rey y el gobernante supremo del planeta Tierra. Ahora, ¿por qué razón en Apocalipsis 5 el Padre le está dando este rollo? Si Jesucristo es el creador del universo, el dueño del universo, bueno, porque temporalmente el planeta Tierra, desde Génesis capítulo 3,
le fue entregado a Satanás, al rey de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Él ejerce dominio y ejerce autoridad temporal dada por Dios hasta que se cumplan los juicios de los sellos en Apocalipsis capítulo 6. Así que se anuncia aquí la consumación de toda la historia de la humanidad. En ese rollo se nos muestra, se nos revela cómo terminará la humanidad. Se nos revelan los juicios para este mundo y las recompensas para los cristianos. Este rollo contiene 7 sellos que vamos a estar estudiando en las clases siguientes cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 6. Cuando lleguemos al 7º sello, nos vamos a dar cuenta que ese 7º sello contiene las 7 trompetas de la ira de Dios. Y cuando lleguemos a la 7ª trompeta y se toque la 7ª trompeta, ahí se desencadenan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Así que este rollo contiene los acontecimientos del final de la historia de la humanidad, cómo va a terminar la humanidad, cómo van a ser los juicios de Dios hacia el futuro y cómo Jesucristo regresará para tomar posesión de lo que le corresponde, que es el planeta Tierra. Regresamos a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a estudiar ahora a partir del versículo 2 al versículo 4 esta búsqueda de alguien digno. En estos versículos vamos a estudiar cómo en el cielo Juan ve esta visión en la cual se está buscando alguien digno de abrir los sellos, de romper los sellos y abrir el rollo. Versículo 2. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí Juan ve a un ángel fuerte, poderoso. No se nos dice el nombre de este ángel. Algunos piensan que es el arcángel Gabriel, que apareció con anterioridad en el libro de Daniel capítulo 8, porque su nombre significa fortaleza de Dios. Gabriel en el original hebreo significa fortaleza de Dios, y por eso aquí en Apocalipsis 5:2, al ver Juan este ángel fuerte, se piensa que pudiera ser Gabriel. Otros piensan que tal vez es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Ese es el significado del nombre Miguel. Pero la realidad es que este ángel debemos de dejarlo en el anonimato. No sabemos en realidad quién es. Es un ángel muy fuerte de Dios que está pregonando a gran voz. Megas es la palabra en griego. Gran voz, es un estruendo, es una voz fuerte y poderosa que llega hasta los últimos confines del universo. ¿Y qué es lo que está gritando este ángel? Versículo 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Dice este ángel en los cielos. ¿Quién es digno? Pregunta este ángel en la tierra. ¿Quién es digno? Pregunta este ángel a los que están debajo de la tierra. ¿Quién tiene el derecho divino para desatar estos sellos? ¿Quién tiene poder para desatar los juicios de Dios? ¿Quién tiene el poder para derrotar a Satanás y sus huestes demoníacas de poder? ¿Quién tiene el poder para predecir los acontecimientos del futuro y eliminar el pecado y eliminar los efectos del pecado sobre toda la creación? Esa es la pregunta del ángel. Versículo número 3. Vean el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el biblos, el rollo, ni aún mirarlo. Así que mientras este ángel fuerte está hablando, está gritando, tratando de encontrar a alguien digno, todos los santos de todas las épocas, incluyendo a Abraham, Isaac,
Jacob, a José, a Job, Moisés, David, Salomón, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos se encontró digno de abrir ese rollo. Cuando el ángel emitió esta pregunta en los cielos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todas las órdenes de arcángeles, ángeles, querubines y serafines se volteaban a ver unos a otros porque nadie de ellos, ninguno era digno de abrir el sello. Cuando esa voz retumbó en el planeta Tierra y aún debajo de la tierra, en el infierno, ningún ser humano, ningún ser angelical en todo el universo era capaz de abrir el libro y ni siquiera mirarlo. La enseñanza para nosotros, amados hermanos, de este texto es que nosotros somos seres muy imperfectos todavía. Ninguno de nosotros podría jactarse y presumir de algo que podamos hacer para el Señor. La realidad es que todos nosotros somos indignos. Y si fuimos salvados y perdonados y llamados santos, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, Isaías recalca esta verdad. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ninguno fue encontrado digno de abrir el rollo, de abrir el biblos que contenía los juicios de Dios. Regresamos a Apocalipsis 5, vean ahora el versículo 4. ¿Qué hizo Juan ante esta visión? Imagínense a Juan ahí en el cielo teniendo esta visión, el ángel fuerte gritando, tratando de encontrar a alguien digno, y nadie se encontró digno para abrir el rollo. Entonces en el versículo 4 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan se conmueve, Juan se quebranta, se dobla, se desanima, y en ese momento en su visión comienza a llorar mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. La palabra llorar en el idioma original griego es la palabra klaio con K, K-L-A-I-O, klaio, y es la misma palabra empleada para describir el llanto de Jesús por Jerusalén. Recuerdan allá en Lucas capítulo 19 y también en Mateo capítulo 23 cuando Jesucristo le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. Cómo quise muchas veces juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Es un llanto fuerte, es un llanto incontenible, es un llanto emotivo, ¿sí? Un llanto muy, muy profundo. Y es interesante que no hay otro lugar en las Escrituras en donde encontramos lágrimas de dolor derramadas en el cielo. Solamente en esta visión de Apocalipsis capítulo 5, alguien llora en el cielo. Porque cuando lleguemos al cielo, hermanos, se terminaron las lágrimas de dolor, las lágrimas de enfermedad, las lágrimas de desánimo, porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces en el cielo ya no hay
llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento. Dios enjugará nuestras lágrimas. Qué hermoso pensar en esto, hermanos. Pero regresando al llanto de Juan en Apocalipsis 5, versículo 4, debemos formularnos la siguiente pregunta antes de continuar. ¿Por qué lloraba Juan? ¿Cuál era el motivo más profundo por el cual lloraba Juan? El teólogo Criswell, en su comentario Apocalipsis, nos explica lo siguiente acerca de las lágrimas de Juan. Dice Criswell: las lágrimas de Juan representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de todos los siglos. Estas lágrimas del apóstol Juan son las de Adán y Eva cuando fueron expulsados del huerto del Edén y cuando se inclinaron sobre el primer sepulcro mientras regaban el polvo de la tierra con sus lágrimas sobre el cuerpo inmóvil de su hijo asesinado Abel. Lágrimas de dolor. También las lágrimas de Juan de Apocalipsis 5 son las lágrimas de los hijos de Israel en esclavitud, mientras clamaban a Dios en su aflicción y su cautiverio y le decían: Señor, ¿cuándo regresaremos a Tierra Santa? ¿Cuándo volveremos a nuestra amada Jerusalén? Y estaban cautivos en Asiria, cautivos en Babilonia, derramando lágrimas de aflicción y de cautiverio. Las lágrimas del apóstol Juan también son las lágrimas de los escogidos de Dios a través de los siglos, en su clamor al cielo. Son lágrimas de sufrimiento, lágrimas de enfermedad, cuando clamamos al cielo y decimos: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que Satanás gobierne y que el pecado esté en la tierra y que los demonios atormenten a los seres humanos? Estas lágrimas son los sollozos y lágrimas que han salido del corazón y del alma del pueblo de Dios mientras miran a sus muertos, mientras estaban junto a sus sepulcros abiertos, mientras experimentaban las pruebas, los sufrimientos de la vida, las penas y las decepciones indescriptibles. Así que estas lágrimas de Juan son lágrimas de sufrimiento y de dolor, que también son las lágrimas de algunos hermanos que están padeciendo cáncer o que están padeciendo una enfermedad complicada, difícil. Son las lágrimas de aquellos hermanos en Cristo que han sido infectados con el coronavirus o que han muerto por este virus. Son lágrimas de sufrimiento y de dolor, pero al mismo tiempo son lágrimas llenas de fe y de esperanza en Dios. Así como Jesús le dijo a la viuda de Naín al haber ésta perdido a su joven hijo, en Lucas capítulo 7, versículo 13, Jesús le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo: ya no llores, porque he venido para resucitar a tu hijo. Así que podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que en Apocalipsis 5 Juan lloró porque quería ver al mundo libre de maldad, libre de pecado, libre de la muerte. Juan lloraba porque quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Juan lloraba porque quería ver a un Israel salvo, a un Cristo exaltado. Juan lloraba porque quería que se estableciera el reino de Dios en la tierra y no se había encontrado a nadie digno de abrir ese rollo. Y si ese rollo no se abría y esos sellos no se rompían, jamás habría de venir el reino de Dios. Regresamos a Apocalipsis 5 y ahora vamos a estudiar los versículos 5, 6 y 7, en donde se selecciona al digno, aquel con las cualidades suficientes para abrir el rollo. Apocalipsis 5, versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo:
Recuerdan que ahí alrededor del trono de Dios están las 4 criaturas vivientes y después en un círculo más exterior se encuentran los 24 ancianos o presbúteros del griego, gobernantes. Uno de esos 24 ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como ya lo vimos anteriormente, ningún ángel, ni arcángel, ni ser viviente, ni anciano, ningún ser humano podía abrir este libro. Pero aquel anciano le dice a Juan: deja de llorar, porque hay uno que es digno de abrir el libro, nuestro precioso Señor Jesucristo. Es identificado en el versículo 5 con 2 de sus títulos mesiánicos. Y vamos a explicarlos a continuación. El anciano le dice a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ahí está el primer título mesiánico de Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Y de dónde obtiene Jesucristo este título? De Génesis capítulo 49. Vamos rápidamente a Génesis 49. Ustedes recordarán que en este pasaje Jacob está a punto de morir y pide que sus 12 hijos se acerquen a su lecho de muerte y les pone la mano en sus cabezas a cada uno y les da unas palabras de bendición. Y cuando le toca el turno a Judá, las palabras de Jacob son sobresalientes. Vamos a leerlas primero en la versión Reina Valera 60 y después en la versión Biblia en lenguaje actual para que nos quede más claro. Dice Génesis 49, verso 8, versión Reina Valera 60. Judá, es Jacob el que le está diciendo esto. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro o el gobierno de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloj, y a él se congregarán los pueblos. Ahora lo voy a leer en la Biblia en lenguaje actual y lo vas a comprender mucho más profundamente. Génesis 49 del 8 al 10, Biblia versión lenguaje actual. Dice así, palabras de Jacob: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. ¿Qué profecía tan maravillosa le da Jacob aquí a su hijo Judá? Le dice: ¿sabes qué, Judá? Tú vas a dominar sobre todos tus enemigos. Ves a todos tus hermanos, los otros 11 hermanos, todos se van a inclinar ante ti. A ti te será dada la vara del gobierno. Serás gobernante para siempre en este mundo hasta que venga Siloj. Esta palabra Siloj en el original hebreo se refiere a un verdadero rey que vendría en el futuro. Se refiere a Jesucristo. Así que Judá, de ti saldrán gobernantes, tú gobernarás, todos tus hermanos se inclinarán ante ti, derrotarás a tus enemigos hasta que venga el verdadero gobernante. Él gobernará a todo el mundo. Y como ustedes saben, el Señor Jesucristo genéticamente desciende de la tribu de Judá.
Por esta razón y por el pasaje que acabamos de estudiar en Génesis 49, a Jesucristo se le dibuja o se le representa como un cachorro de león, el león de la tribu de Judá, un gobernante fuerte, un gobernante fiero y mortal para Satanás y sus huestes de demonios. Los judíos de los tiempos de Jesucristo esperaban que el Mesías fuera poderoso, que los librara de la mano de los romanos. Pero Jesucristo no vino a librarlos de las manos de los romanos ni de sus opresores. Y debido a que Jesucristo no los libró, lo crucificaron. Porque la primera vez que vino Jesucristo no vino como el león de la tribu de Judá, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra cordero, arnion del griego, describe a un cordero chiquito, a un cordero bebé, un cordero inocente, exactamente igual a los corderos recién nacidos o más o menos de un año de nacidos que tomaban los sacerdotes para ofrecerlos en la fiesta de la Pesaj o de la Pascua. Así que Cristo vino como un cordero inocente en su primera venida, pero en su segunda venida, acá en Apocalipsis, Él ya no viene como cordero, Él viene como el león de la tribu de Judá que desgarrará, que juzgará y que destruirá a todos sus enemigos. Ese es el primer título mesiánico que se le revela a Juan en Apocalipsis capítulo 5, ahí en el versículo número 5. Pero hay otro título mesiánico que se le muestra a Juan. No solamente se le llama el león de la tribu de Judá a Jesucristo, sino también que se le llama la raíz de David. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta expresión, la raíz de David, se refiere a que Jesucristo no solamente era descendiente genético de Judá, sino que también era descendiente genético del rey David, del rey David. Y esto se confirma en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Si me acompañan a Isaías, capítulo 11, ya lo leímos en las clases pasadas, vamos a repasarlo. Isaías 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, como si este tronco hubiera sido talado, y saldrá un vástago, un retoño, un pámpano retoñará de sus raíces. Y más adelante en el versículo 10 de este mismo capítulo dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién es esa vara del tronco de Isaí? Definitivamente el Señor Jesucristo. Es su segundo título mesiánico, la raíz de David. Y por si fuera poco, en el Nuevo Testamento se nos vuelve a confirmar que Jesucristo era descendiente directo del rey David a través de su madre Miriam o María y a través de su padre adoptivo José. Recordemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam. Así que José pasó a ser su papá adoptivo. Y es interesante que tanto José como Miriam eran descendientes directos del rey David. Si tú revisas la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1, esta genealogía va del pasado al presente, desde Abraham hasta Jesucristo, y es la genealogía de José, el esposo de María. Si tú revisas la genealogía de Lucas capítulo 3, esa genealogía va del presente hacia el pasado, desde Jesucristo hasta Adán, y es la genealogía que corresponde a María, y ambas genealogías, tanto la de Mateo capítulo 1 como la de Lucas capítulo 3, mencionan entre los ascendientes de Jesucristo directos al rey David, del lado paterno por José y del lado materno por Miriam. Así que por esta razón Jesucristo es el único digno de tomar
este rollo, este biblos, porque Él es el rey legítimo, descendiente de David y el león de la tribu de Judá, el único que puede destruir a los enemigos de Dios. El único que ha vencido al diablo, el único que derrotó al diablo en la cruz del Calvario y que derrotó a la muerte y a todas las fuerzas del infierno y que derrotó al pecado y a través del cual somos más que vencedores, es el Señor Jesucristo. Él es el único digno de poder abrir este rollo. Regresamos a Apocalipsis 5 y vamos a analizar ahora el versículo 6. El versículo 6 dice, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí el apóstol Juan tiene esta visión después de que el anciano le dice, no llores, Juan, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es el digno. Y entonces de esa escena voltea sus ojos hacia donde está el trono de Dios. Recuerdan el trono de Dios rodeado del arco iris esmeralda, el embaldosado precioso de zafiro, los 4 seres vivientes alrededor en círculos concéntricos, los 24 ancianos gobernantes en el tribunal cósmico de Dios, los seres angelicales maravillosos que ya estudiamos. Hacia allá está la mirada de Juan. Juan tal vez se encuentra en el embaldosado de zafiro, en el embaldosado color celeste. Y cuando él dirige su mirada al trono, en medio de este trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, aparece la figura de un cordero. Y este cordero se encontraba como inmolado. Apunta la palabra inmolado, es la palabra sphaso del griego, sphaso con Z, la cual significa o se refiere a alguien que fue sacrificado con violencia. Así que ese cordero que ve ahí Juan es la figura del Señor Jesucristo, que tiene apariencia de haber sido sacrificado con violencia. En otras palabras, Juan pudo ver las heridas en las manos de Jesucristo, las heridas en sus pies y en su costado. Lo ve como un cordero porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo en esta visión está a punto de desatar los juicios sobre la tierra, lo cual nos enseña que no hay gloria sin sufrimiento. Jesucristo tiene el derecho de desatar los sellos y de juzgar a las naciones porque Él, a través de su sacrificio, como ya lo explicamos, derrotó a Satanás y derrotó a la muerte. Ahora es muy importante que tú comprendas el resto del versículo 6. Vamos a explicar la palabra cordero. Esta palabra cordero es la palabra griega arnion, y es la forma diminutiva de la palabra arnos. Arnos quiere decir cordero. Es un cordero, un borreguito ya maduro, pero la palabra arnion no es un cordero maduro, es un borrego maduro, es un corderito doméstico, es un corderito de 1 año. Y esto nos recuerda, como les explicaba hace un momento, al Cordero de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Las familias judías debían guardar un corderito de 1 año de edad sin mancha, sin contaminación, durante 4 días antes de ser sacrificado en la fiesta de la Pascua. Así que lo guardaban 4 días con anterioridad, lo cuidaban, lo seguían alimentando, verificaban que era un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, y entonces lo entregaban para ser sacrificado en el día de Pesaj. El día de Pesaj, anótalo, es el día 14
del mes judío de Nisán, el 14 de Nisán. Por esa razón, la Semana Santa, cuando llegan las fechas de Semana Santa, siempre se mueve la fecha. No sé si lo has notado, a veces cae en marzo, a mediados de marzo, a finales de marzo o a principios de abril. Y siempre hay que estar al pendiente cuando cae la Semana Santa, porque el calendario a través del cual se calcula la Semana Santa es un calendario judío. Y nosotros estamos regidos por un calendario gregoriano. El calendario judío es un calendario de 30 días todos los meses. Así que el día 14 de Nisán sería sacrificado este corderito, ¿verdad? Esto significa que el día 10 de Nisán tenían que apartar al corderito para verificar que fuera perfecto, para entregarlo 4 días después, el día 14. Y este es un detalle muy interesante porque el día 10 de Nisán del año 32 de la era cristiana, Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando salió toda la ciudad y lo exaltaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y aventaron palmas ahí. Ese día fue día 10 de Nisán, y esto nos muestra que la nación de Israel estaba aceptando a Jesucristo como su Cordero que quita el pecado del mundo. Así que Juan ve a este Cordero en Apocalipsis 5 como inmolado, así como lo describe Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo es el Cordero de Dios, el corderito de un año, un corderito inocente, noble, precioso, con una mirada limpia, una mirada santa, que se entregó en la cruz por ti, por tus pecados, para pagar todas tus traiciones, todas mis maldiciones. Él se entregó por nosotros. Y este Cordero, para terminar, regresamos ahí a Apocalipsis 5, versículo 6, tenía algunas características. La primera característica es que Él se encontraba de pie como inmolado. Eso quiere decir que sus heridas mortales eran visibles claramente en sus manos y en sus pies. Sin embargo, Él estaba de pie, Él se encontraba vivo. Es una evidencia más de la resurrección de Jesucristo. Además, no solo estaba de pie, sino también tenía 7 cuernos. Debemos recordar que los cuernos en la Biblia simbolizan fortaleza y poder, porque en el reino animal son utilizados para ejercer dominio e infligir heridas en el combate. Además, el número 7 es el número de la perfección, del poder absoluto. Así que el hecho de que este cordero tuviera 7 cuernos no es una descripción física. No quiere decir que Cristo tenga físicamente 7 cuernos, sino que es un símbolo, una representación simbólica del poder completo, perfecto y absoluto que ese corderito tiene. Aunque es un cordero inocente, también es poderoso y perfecto. La tercera característica que se nos revela en el versículo 6 es que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, dice Juan. Estos 7 ojos representan las manifestaciones del Espíritu Santo enviados por toda la tierra y en toda su plenitud. Jesucristo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza, aunque son personas diferentes. Así que en Jesucristo, en estos 7 ojos, vemos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo por toda la tierra, además de que nos hablan de la omnisciencia de Jesucristo. Jesucristo sabe todas las cosas y Jesucristo conoce todas las cosas.
Terminamos con el versículo 7, Apocalipsis 5:7 dice, y vino el Cordero de pie, con 7 cuernos, con 7 ojos, y tomó el biblos, tomó el rollo, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este es un acto grandioso, el punto culminante, el éxtasis de este pasaje monumental, porque aquí se nos revela que Jesucristo se acerca al Padre y toma el libro de la mano derecha de Dios, del que estaba sentado en el trono. El Padre por fin le entrega el título de propiedad del planeta Tierra a Jesucristo. Es como si el Padre le dijera, hijo, llegó el momento que juzgues a Satanás, que juzgues a sus demonios, que juzgues al anticristo y al falso profeta y a todos aquellos que te han negado. Júzgalos y toma posesión de lo que te pertenece, el planeta Tierra. Establece tu gobierno ahí. Es muy interesante que esta misma escena de Apocalipsis 5, versículo 6 y 7, aparece también en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Daniel. ¡Qué interesante! Porque esto nos confirma que lo que estamos estudiando es cierto. Aparece en Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Miren lo que dice. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Cristo, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Entonces Daniel ve esta visión, uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo, el Cordero de Dios, y entonces se le da la instrucción de que se acerque al anciano de días, que es su Padre. ¿Y qué pasó? En el siguiente versículo, versículo 14, Daniel 7, 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es exactamente la misma visión de Apocalipsis 5, con la excepción de que Daniel no alcanza a ver el rollo, el biblos, el libro sellado con 7 sellos. Eso no aparece en Daniel. Apocalipsis nos complementa la imagen a través de este título de propiedad, ¿verdad?, que el Padre le da a Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión de este primer mensaje, una visión del Cordero de Dios? La conclusión es de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de este mundo. Él volverá muy pronto, hermanos, para gobernar sobre todas las naciones de este mundo. Él vendrá para destruir de una vez por todas al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Él vendrá junto con su iglesia desde el cielo y establecerá un reino en la tierra, como lo vamos a ver la clase que entra, de 1000 años. Un reino de paz, de gozo, de justicia, de alabanza y de gloria. Así que, amado hermano y hermana en Cristo, anímate, fortalece tu fe, no importa lo que estés pasando en este momento, si estás sufriendo, si estás siendo probado, si estás siendo tentado, todo esto va a terminar un día y estaremos con Cristo gobernando en este
en este planeta. Así que no pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en los problemas. Recuerda que la mayoría de los cristianos oran para que Dios cambie sus circunstancias y no han entendido que Dios permite esas circunstancias para cambiarlos a ellos. Así que deja de orar que Dios cambie tus circunstancias y primero cambia tú y pon tus ojos y tu mirada en el autor y el consumador de la fe. Y cuando tú cambies y adores a Dios en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad o en la riqueza o en la pobreza, es posible que Dios entonces cambie tus circunstancias. Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este pasaje precioso del libro de Apocalipsis. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Tu palabra es clara como un agua cristalina de un manantial puro, Señor. Tu palabra es como un martillo, Señor, que quebranta el corazón. Y tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestros pies. Señor, en este momento te entregamos nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras enfermedades y todas nuestras preocupaciones. Tú eres el Rey del universo y tú vendrás pronto a reinar sobre un mundo, Señor, que está caído. Tú tomarás muy pronto el título de propiedad del planeta Tierra y establecerás un reino de 1000 años, un reino de paz, de justicia y de amor. Y nosotros, que somos tus hijos y tu iglesia, gobernaremos junto contigo. Así que solo te pedimos que nos des paz, que nos ayudes a poner siempre nuestros ojos en ti, Señor, en el galardón, porque tú tendrás cuidado de nosotros y de nuestros hijos. Te alabamos, te adoramos, en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar la segunda parte de este tema, una visión del Cordero de Dios. Que Dios les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación